La clase pasada abarcamos mucho acerca de este capítulo 15. Hoy lo vamos a terminar muy rápido. No hay mucho que hablar, ya creo que nos queda solo la alimentación a los 4.000, ¿sí? Y parte, vimos hasta el verso 29 de la clase pasada, y pues lo que nos queda ver ya es un poquito más rápido, ¿sí? Pero vamos a hacer un recuento de lo que ya hemos visto acerca de Mateo 15, ¿sí? Recordemos que vimos lo que realmente contamina el nombre y eso lo estudiamos mucho desde el verso 1 hasta casi el verso, bueno, hasta el verso 20, ¿sí? Donde vimos que realmente lo que no daña al hombre no es la comida, ¿sí? Y pues sí nos puede dañar, nos puede afectar siempre y cuando no lo saquemos de contexto, ¿no? Porque es que, como les decía, no es que ahí diga, no es que ahora todo podemos comer, porque ya lo leímos gracias y listo, ¿cierto? Pues no, eso lo hablé muy claro en esa clase. Entonces, no es esa la idea, sino que la comida, desde que nosotros comamos la que es, la que sabemos que corresponde a nuestra dieta como seres humanos, ¿cierto? Así como el león conoce su dieta y no se pone a comer otras cosas que no están entre su dieta, porque qué tal, pues él por hambre, pues va y se come una serpiente venenosa y no pasa nada, pero ¿qué pasan? Ellos no lo hacen, así se estén muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque saben que los puede lastimar y pueden morir mucho más rápido, ¿no? Lo mismo los simios, lo mismo incluso los perros. Hay cosas que ellos no se comen por más que quieran, la huelen y la dejan ahí tirada, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es de ellos, no les corresponde en su dieta como tal. Pero nosotros casi siempre tendemos a meter de todo, ¿cierto? No importa lo que me caiga, hay ciertos lugares que se comen los gusanos, otros lugares se comen las culebras, incluso las venenosas. Yo no sé qué tipo de cosas le hacen para sacarles el veneno, extraérselos y podérselas comer, ¿no? Lo mismo las ratas, lo mismo en unos lugares adoran las vacas en vez de comérselas y estén pasando hambre. Entonces son cosas que nosotros tenemos que mirar, qué es lo que dicen las escrituras, qué es lo que dice nuestro creador acerca de qué es lo que yo debo de comer, ¿sí? Si lo que yo como, si lo que yo estoy haciendo realmente va correcto a lo que Dios está haciendo. Entonces, ya que yo vaya correcto a lo que mi organismo me dice que me hace daño, entonces no lo voy a comer, pues de lógico que no me va a hacer daño la comida, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa con el corazón? Y eso lo estábamos viendo, que este capítulo 15, estos primeros versos, realmente nos enfocan más es a qué, a lo que hay en nuestro corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Será que hay amargura, hipocresía, chisme? Bueno, no sé qué produce nuestros corazones, ¿no? Y por eso vimos, incluso esto se conecta con la parábola de la levadura, ¿no? Que vimos a esta mujer Jezabel, cómo ella introdujo tanta maldad en el pueblo, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque su corazón estaba malo, su corazón estaba la maldad, su corazón estaba la hechicería, su corazón estaba el ir en contra del Eterno. Entonces, por eso Joshua muy claramente lo dice, que lo que hacemos realmente, que lo que realmente contamina al hombre es el qué? El corazón, porque de él salen las malas cosas, salen las perversiones, salen todo, ¿cierto? Y salen esos pensamientos, eso lo dice el verso 19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. ¿Sí? O sea, Yeshua ahí está especificando, vea, lo que realmente te va a contaminar, te va a dañar, incluso hasta el punto de llevarte a la segunda muerte. ¿Quién es? ¿Qué es? Pues el corazón. El corazón malo, las malas intenciones, el corazón desvío, el querer hacer mi voluntad en vez de hacer la voluntad del Eterno, ¿sí? Eso es principalmente lo que Dios está hablando acá y lo que Yeshua realmente nos quiso enseñar en esos primeros versos, así como muy resumido, ¿no? Después empezamos a ver del verso 21
al 28, que era lo que estábamos viendo en la clase pasada, acerca de esta mujer extranjera, esa fe que ella tenía, de decir, no importa si no me quieres dar, yo sé que no soy hija de tu pueblo, yo sé, y Yeshua en cierto momento hace como que ella entienda, ¿cierto? Como que ella sepa en qué es que está y cómo es que está, ¿sí? Que no crea y no se crea que por ser gentil tiene los mismos derechos de un hijo. Eso es como querer decir, y venga acá un niño extranjero y quiera tener los mismos derechos que tiene con su mamá, ¿sí? Eso por lo menos ha pasado mucho con los niños que yo cuido. A veces me dicen, no, pero es que usted me tiene que comprar. Yo les digo, yo no les tengo que comprar, las que le tiene que comprar es su mamá, ¿sí? Y hasta yo a veces les digo, uy, si fueran mis hijos, yo ya les hubiera puesto, mejor dicho, a andar bien, ¿sí? Y ellos ya saben, entonces a veces hasta ellos lo dicen en vez de yo decirlo, uy, que ese chino si no se porta bien, vea, lo van a castigar, agradezca que no es hija de Cindy. Y se hablan así entre ellos y uno como que les da risa. Pero ¿por qué uno no se puede tomar atribuciones que no le corresponden como padres cuando no es el padre? ¿Sí? Lo mismo, los hijos no se pueden poner atribuciones o un extranjero o un niño del vecino no va a poder venirte acá y exigir que le des ropa, que le des vestido, que le des todo cuando no es tu responsabilidad. Para eso está su padre, ¿cierto? Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios te dice si estás conmigo, si estás bajo mi protección, si estás bajo mi sombra, si estás bajo mis instrucciones, yo soy tu padre y yo te voy a dar todo. Pero si no quieres estar bajo mi protección, si quieres hacer tu voluntad, si quieres ir en contra de mí, pues de lógico que tu padre es otro, ¿cierto? Y él es el que te tiene que dar todo. Tú lo escogiste, tú prefieres estar con él, ¿cierto? Y esa es la diferencia en que nosotros seamos hijos de Dios a ser hijos del adversario. Recordemos que esto en las escrituras y Juan en su primera carta de Juan sí que da eso y como que haga rotazos para el que no entienda. Yo hoy estaba viendo a un judío cristiano, ¿sí? Él se llama así, se auto cataloga como judío mesiánico, ¿sí? Porque es de sangre judía, pero cree en Yeshua. Y estaba hablando acerca de esta parte, acerca de la adopción, ¿sí? Y él dice que realmente al pueblo que Dios no escogió fue Israel, aunque sí lo escogió, porque pues él escogió a Abraham y dijo, de ti va a ser tu simiente, es en la única parte que no estoy de acuerdo con él. Dios sí lo escogió, Dios escogió a Abraham y dijo, tú vas a ser ahora, de ti voy a crear una nación, y él creó la nación, Dios creó la nación, no la creó Abraham y dijo, ahora voy a seguir a Dios y sí. O no fue que Abraham nació de Dios, porque realmente no, era un extranjero, era advenedizo, no merecía ni nada, pero Dios aún así lo escogió y lo quiso. Fue el primero que Dios adoptó, por así decirlo, ¿sí? Y ya después de ahí Dios dijo, de tu simiente vendrá un pueblo y vendrán a ser mi pueblo santo, mi gran tesoro, ¿cierto? Que eso ya más adelante se lo dice en el monte Sinaí cuando hacen la firma del pacto, ¿cierto? Pero gracias a que el pueblo judío, a que Israel falló, pecó, pues es que nosotros como gentiles tenemos parte de la adopción, ¿sí? Y esto, algo que él decía es que él nos escogió, somos adoptados. Él puso y nos puso el apellido a cada uno de nosotros, el apellido de él, que, ¿cuál es? Israel, ¿sí? El que lucha con Dios, el que está al lado de Dios, el que se deja gobernar por Dios, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que le trató de dar a entender Yeshua a esta mujer cananea, diciéndole, venga, pero es que yo, ¿cómo quieres que yo te dé las promesas de mis hijos cuando tú no eres mi hija, cuando tú no tienes nada que ver con mi casa, ¿no? Y eso muy posiblemente lo podemos ver nosotros, ¿sí? Y uno de decir, pero si yo soy colombiana, o sea, ¿qué tengo que ver con...? Y eso lo veíamos antes, ¿no? Cuando no conocíamos nada de esto, ¿cómo nos sentíamos con Israel? Extranjeros, yo no tengo nada que ver con Israel, ellos acá, yo acá, sí los quiero, sí puedo ayudarlos, pero no es mi ciudadanía, no me sentía parte
de ellos, ¿cierto? O muy posiblemente sí te sentías parte de ellos, pero no con los mismos derechos y más por la doctrina que nos habían enseñado o inculcado, ¿sí? Sea el católico, sea el protestantismo, de que nosotros no tenemos nada que ver con los mandatos, con algunas promesas de ellos, ¿cierto? A las que nos convenía, esas eran nuestras promesas, yo siempre me preguntaba por eso. Pero vemos que acá Yeshua lo primero que le dice, venga, o sea, tú no eres parte de mi familia, tú eres un perrillo, tú eres alguien que se deja llevar por tus emociones, por por tus placeres, por tus pensamientos, por tu corazón, ¿sí? Como lo estábamos viendo en versos anteriores, pues ella se estaba dejando llevar por su voluntad, por lo que anhelaba, por lo que quería, por sus deseos. Eso no quiere decir que estaba utilizando su parte racional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas que están en el mundo no se guían por la parte racional, porque a muchos saben que hay ciertos alimentos que hacen daño, pero aún así que dicen, yo me los como, ¿cierto? Por lo menos los fritos, y eso es algo que pasa, o la comida rápida. Y es lo que más nos gusta, ¿no? Y es lo que más quisiéramos comer. Pero ya cuando uno entiende y empieza a actuar de acuerdo al raciocinio y decir, no, yo no voy a comer esto porque se me sube la tensión, no porque se me sube el colesterol, y empiezas a cambiar tu dieta y sí los puedes comer, pero de vez en cuando, no todos los días, porque si los comes todos los días, pues te engordas o se te dispara la tensión o, mejor dicho, estás volando por las nubes de colesterol, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros miramos, ah, no, venga, yo voy a dejar eso y eso te lo dice el médico, te da una cosa de restricciones y te dice tienes que seguir esta dieta y no puedes comer esto, y esos no se convierten para ti en algo que tú dices, no, ¿cómo es posible que me van a decir esto, cierto? Y es porque por ese deseo, ese carne que tenemos, ¿sí? Y pues si ya lo miramos en nuestra vida diaria, pues de lógico que tenemos que cambiar. Por eso Yeshua en el verso 26 bien le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, a los extranjeros, a aquellos que se dejan llevar por sus emociones, intenciones, voluntad, en vez de obedecer a Dios, ¿no? Que eso es lo que diferencia un hijo de Dios a un extranjero, a un hijo del adversario. El hijo del adversario se deja llevar por su corazón, por sus deseos, por lo que tienen realmente, en vez de dejarse llevar por lo de Dios. Pero ahí es donde vemos esa fe de esta mujer que Yeshua hasta incluso quedó sorprendido. No dice que quedó sorprendido, pero me imagino nomás de ver esa fe que tenía esta mujer de decir, sí, Señor, o sea, sí acepto, no soy de tus hijos, soy una advenediza, soy extranjera, prefiero hacer a veces mi voluntad, prefiero ir a adorar a otros ídolos, pero estoy aceptando que tú eres el Señor. O sea, ella que estaba haciendo, Yeshua la llevó hasta el punto de aceptar que no merecía nada, que no era digna de recibir nada, ¿sí? Pero al ver esa fe que ella tenía, que dice, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, ¿no? O sea, no me importa, por lo menos que me des una migaja, con eso yo sé que tú puedes hacer el milagro. ¿Sí? O sea, imagínate esa fe de decir y decir, no me importa lo que tú me quieras dar, así sea un tricito, así sea una migaja, pero si tú me la das, voy a ser libre. Si tú me la das, definitivamente voy a caminar bien. Si tú me la das, definitivamente voy a entender lo que tú quieres, ¿cierto? Y y eso es lo que tener la fe como un granito de mostaza, ¿no? Esa fe de granito de mostaza que a veces nos falta, que a veces el ser tan sencillos y saber que solo Dios, con una pizquita de fe que nos dé, con una pizquita de amor que nos dé, cuánto no cambia nuestras vidas, ¿no? Porque no viene un amor de mí, no viene una fe de mí, sino una fe que viene del Eterno, ¿sí? Y por eso Yeshua termina diciéndole a esta mujer, grande es tu fe.
grande es tu fidelidad, grande es lo que tú quieres hacer y realmente, ¿qué dice? Hágase contigo como quieres. Y acá es donde vemos que, y recordar lo que estábamos viendo cuando vimos a este leproso, ¿sí? Que él le decía, si quieres, sáname, ¿no? Y lo vimos, Yeshua, Dios quiere sanarnos sin importar qué circunstancias tengamos. Nos quiere libertar, nos quiere sacar de la prisión. Eh, pero el problema está en quién, en nosotros, porque nosotros queremos para allá. Nosotros decimos, no, es que yo quiero que me sanes, pero ya. Yo quiero que me des las cosas, pero ya. Yo quiero esto, pero ya, ¿cierto? Y va a haber momentos en que no te lo va a dar de una vez. Es lo mismo que un niño chiquito le pida su carro, no, a su papi, yo quiero un carro de carreras, pues no se lo va a dar todavía, ¿por qué? No es el tiempo y muy posiblemente se lo dé y se lo dé ya cuando sea mayor de edad, cuando tenga la posibilidad de manejar mejor y no en un tiempo donde realmente no está preparado para recibir. Esa puede ser la primera opción. La segunda opción es que va a decir directamente, no te la voy a dar, no te conviene para ningún momento de tu vida, ¿sí? Y la otra es porque dice, no, esto te lo tengo que dejar como un recordatorio, como lo que hizo con Pablo, ¿no? Que en vez de quitarle ese aguijón, le dijo, no, te vas a quedar con él porque donde tú eres débil, pues allí yo me fortalezco, como diciéndole, no importa si estás pasando por esa situación, si estás viviendo eso, eso es para recordarte que en lo que tú eres débil, yo me fortalezco. O sea, para que, no en pocas palabras, para que Pablo no se olvidara que estaba al servicio de Dios, ¿sí? Ese aguijón ahorita lo hago como Yeshua o Dios lo hizo como esa, como ese de horadar la oreja y decir me perteneces y no vas a poder olvidar que eres mi siervo, que eres mi esclavo, que eres aquel que está bajo el servicio mío y que yo te direcciono y te doy todo lo que necesites, pero ese aguijón te lo dejo, ¿sí? Y es difícil entender esa parte de decir, pues si me puede libertar, ¿por qué no me liberta, cierto? Si me puede sanar, ¿por qué no lo hace de una vez? Él ya te sanó, él ya te liberó, pero no es el momento en que tú lo veas y muy posiblemente no hacen en esta vida, sino en dónde? En la eternidad, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aceptar que no siempre se va a cumplir nuestra voluntad y que las promesas que que dio Dios a lo largo de las escrituras no siempre las vamos a ver. Y eso pues Hebreos 11, este capítulo tan grande, habla de muchos profetas, de muchos siervos, de muchos que estuvieron de acuerdo con lo que Dios quiso y Dios le dio muchas promesas. ¿Y qué dice al final de todo este capítulo del Salón de la Fama de la Fe, donde muestra realmente muchos hombres que vivieron de acuerdo a la voluntad de Dios? Dicen, aún con todo eso, no recibieron lo prometido, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Nunca se alejaron de Dios por no ver las promesas cumplidas. ¿Qué tal si Abraham hubiera dicho, no, pero yo nunca vi a esos hijos, a esos descendientes como como las estrellas del cielo, como la arena del mar? Pues eso es un Dios mentiroso. ¿Será que Abraham pensó eso? Muy posiblemente sí, muy posiblemente no, pero él siguió creyendo en Dios. Confió en Dios y saber que cuando Él esté allá en el cielo y cuando todo esto se cumpla, pues realmente su descendencia va a ser como la arena del mar, como las estrellas en el cielo, ¿sí? Y ahí es donde nosotros tenemos que ver que no siempre va a ser nuestra voluntad. Y a veces también eso que a veces queremos, pues Dios nos va a probar, ¿sí? Si realmente estamos poniendo nuestra fe allí o estamos mirando plenamente a Dios, ¿no? Y eso es lo que estábamos escuchando, si no estoy mal ayer, acerca de alguien que estaba diciendo, venga, Dios no te va a dar todo de inmediato porque pues puedes perder tu mirada en Él, ¿no? Si te hace rico, pues definitivamente tú vas a desviar la mirada, tu mirada la vas a desviar a las cosas a las cosas del dinero, de la plata, como es que todo puedes resolverlo, pues se te olvida
poner tu mirada en Dios, ¿no? Y por eso pues es que tenemos que tener ese principio de saber que Dios te está dando lo que necesitas. Es mejor, como lo dice Asaf en uno de sus salmos, pues que ni me dé poco para que yo no blasfeme de él, pero que ni me dé mucho para que no me vaya a olvidar de él, ¿no? Que tengamos ese balance en nuestras vidas de que siempre estemos mirándolo a él y no vayamos en contra de su presencia, en contra de lo que él nos está diciendo, ¿no? Eso es lo que vimos la clase pasada en cuanto a la mujer cananea y vamos a ir a recordar otra vez lo que hablamos en el verso 29, ¿sí? Creo que no lo alcanzamos a terminar que es, bueno, leímos hasta el del 29 al 31, ¿sí? Que dice, pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar y a los ancianos sanados y a los cojos, perdón, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver y glorificar al Dios de Israel, ¿no? Y esto me maravillo al ver esto, incluso con, si no estoy mal, en Mateo 14. Sí, en Mateo 14, en los últimos versos, también vemos esta parte donde traían muchos enfermos, donde traían muchas personas que estaban lastimadas, que no necesitaban sanidad de X o Y parte, ¿cierto? Y decía que, por lo menos en el capítulo 14, al finalizar, dice que con solo tocar el borde del manto de él, eran sanos, ¿no? Imagínate, o sea, no solo la mujer con flujo de sangre fue sana, sino también otros muchos. Y acá vemos que acá también se repite, o sea, Mateo especifica muy bien, mucha gente fue sana por Yeshua, cumpliendo, y ahí lo que habla es que está cumpliendo las profecías de Isaías acerca del que el Mesías iba a sanar, acerca del que el Mesías iba a hacer la voluntad iba a hablar de acuerdo a lo que Dios estaba mostrando, ¿no? Y eso es algo muy bonito del ver que este capítulo realmente pues está hablando y está mostrando que Yeshua realmente es ese Mesías que habló Isaías, del cual iba a sanar los enfermos, iba a libertar a los cautivos, iba a hacer todo esto, ¿cierto? Y a veces lo olvidamos, ¿no? Y por eso, como vimos a lo largo de todo esto, pues es cuando nosotros tenemos que recordar, ¿cierto? Recordar que el creer en Él, que el amarlo a Él, pues es cuando vamos a recibir misericordia, ¿sí? Y esto realmente lo va a ver las naciones, imagínate todas las naciones, cuando vean que el pueblo de Israel, que toda la casa del norte está saliendo en medio de las naciones, está saliendo de las cenizas, de en medio de huesos secos, ¿cierto? Y se está volviendo a levantar, pues imagínate, ¿no? Lo que va a hacer, ¿no? Por eso ahí es donde nosotros tenemos que ver cómo mucha gente va a empezar a tener esa confianza en Dios, como la tenemos tú y yo, de ver a ese Dios tan compasivo, tan amoroso, tan humilde, tan apasionado por cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos, así como se compadeció de Abraham, así como lo miró, así como dijo, ahora tú vas a ser parte de mí, ahora si tú me sigues, si tú me obedeces, yo voy a ser tu Dios, yo te voy a cuidar, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, ¿no? Pues entonces imagínate, él fue el primer hombre que Dios adoptó, el primero que no le importó de dónde venía, quién era, qué estaba haciendo, sino dije, si tú me sigues, así como le dijo a los discípulos, si ustedes me siguen, ustedes van a ser mis discípulos, ustedes van a ser mi hijo, ustedes van a ser mi
pueblo. Desde ahí empezó Dios a adoptarnos a cada uno de nosotros, a pesar de que los judíos piensen que son hijos por naturaleza de Dios, sí, porque muchos ya nacieron con el pacto, muchos ya nacieron con la promesa, pero eso no les quita que vengan de un arameo, eso no les quita que vengan de un iraquí, eso no les quita que venga de un extranjero. Por eso cada vez que se daban estas ofrendas de primicia, tenían que repetir esta oración de recordar que venían de un extranjero, que así como Dios tuvo misericordia de ellos, pues también iba a recibir misericordia y iban a tener el amor que Dios le quería dar, ¿no? Por eso el Dios de Israel se quería dar a conocer a las naciones. ¿M? No solo quiere libertar al pueblo de Israel, no solo quiere libertar a las 12 tribus, no solo el pacto es con ellos, sino que Dios quería recibir a todos y por eso pues hizo que todas las 12 tribus que volvieran a él. Pero a pesar de eso, pues, ¿qué pasó? No, ¿qué dijeron estas 12 tribus? No, nosotros no queremos seguirte, nosotros no queremos vivir de acuerdo a tu voluntad, nos vamos, preferimos ir tras los otros dioses, queremos ir a hacer lo que las naciones hacen. Y recordemos que los dioses no, sino los pueblos de ese momento, ¿qué hacían para adorar a sus dioses? No, venga, le damos tal cosa, porque es que toca apaciguar la ira de Dios. Si venían un huracán, si venía un tsunami, si venían X o Y cosas a lo largo de sus vidas, pues ¿qué era lo que ellos estaban pensando? No, venga. Vamos a darle estas ofrendas porque necesitamos apaciguar la ira de Dios, ¿sí? Y eso pues es tener un terror, un absoluto miedo, ¿sí? Que daban estos dioses. Lo contrario a Dios. Dios cuando te dice, si tú no me obedeces, te voy a acabar y te voy a exterminar y voy a hacer de ti, mejor dicho, polvo. ¿Cierto que no? Dios te da y te da y te da oportunidades. ¿Cuántas oportunidades no le dio al pueblo de Israel? ¿Cuántas oportunidades no le dio a Judá? Porque imagínate, si nosotros hacemos cuenta, Judá le dio mucho más oportunidad que lo que le dio a la Casa del Norte. ¿Por qué? Porque la Casa del Norte se fue una de lleno, se olvidó de él, no quiso aceptar más sus leyes. Pero ¿qué pasó con Judá? Judá empezó a mezclar, Judá empezó a hacer cosas, pero aún así Dios tuvo piedad de ellos, ¿no? Por lo menos de la Casa del Norte fueron casi 200 años en que tuvo misericordia de él. Desde el 930 al 722, ¿cuántos años no hay? Muchos años. ¿Por qué? Porque desde que se dividieron y desde que Jeroboam subió al trono, la Casa del Norte se desvió completamente. No quiso adorar más a Dios, no quiso volver a Dios. No todos, algunos volvieron, por lo menos para el tiempo de sequías, unos volvieron. Y así, pero realmente no se arrepintieron en totalidad. Sí, y por eso vino el juicio en el 722. Pero ¿qué pasó con Judá? Judá desde el 930, Dios les estaba hablando, Dios les estaba insistiendo hasta qué fecha, hasta el 605, que fue cuando vinieron los babilonios y empezaron a atacarlos. Incluso durante esa época de Babilonia, Dios había tenido misericordia, por lo menos en la primera llegada, en el primer conquista de Babilonia hacia Israel, realmente no fue mal, no fue tan grave como a veces lo pensamos. ¿Cuándo fue más grave? Al finalizar, ¿sí? Ya en el tercer exilio fue cuando vinieron con todo y arrasaron con todo. ¿Por qué? Porque no quisieron obedecer ni el mandato de Dios ni el mandato de Nabucodonosor, ¿no? Entonces vinieron consecuencias debido a que a no hacer la voluntad del Eterno. Pero Dios les dio tiempo para que se arrepintieran, les dio tiempo para que entendieran, les dio tiempo para que volvieran a Él, ¿cierto? Pero cuando hablamos de estos dioses, cuando hablamos de estos y en esas culturas, ellos realmente pensaban que si no hacían las ofrendas, que si no hacían caso, que si no tenían una vida recta, de acuerdo a los que según el Dios decía, ¿sí? Porque recta, dependiendo de qué rectitud estaban hablando estos dioses, ¿no? Y
Ahí es donde ellos tenían que llevar sus ofrendas, sus sacrificios, incluso dar a sus propios hijos con el fin de ser bendecidos y de tener una prosperidad incluso hasta descendencia, ¿no? Entonces, imagínate esa calidad de dioses que ni siquiera mostraban, ¿sí? Un ápice de misericordia, un ápice de amor, ¿no? Y cuando las naciones vean lo contrario a estos dioses que se levantan entre las naciones, que es un Dios que los guarda, que es un Dios que los protege, que es un Dios que los cuida, y eso pues realmente los egipcios lo vieron para cuando salió el pueblo de Israel de Egipto, vieron que sí había un Dios vivo, vieron que había un Dios que sí cuidaba a los suyos, que iba contra los que les hacían mal y que si ellos se unían a este Dios, Dios también los protegía. Por eso la Biblia incluso especifica que cuando salieron de Israel muchos extranjeros también salieron con ellos, porque vieron que sus dioses no hicieron nada, sus dioses allí, ahí donde los dejaron, ahí estaban, podían quemarse, podían pasar mil cosas, pero realmente su Dios no iba a hacer nada. Entonces, cuando ven que su Dios no hace nada, cuando ven que su Dios no levanta un dedo, cuando ven que su Dios hasta les cae un fuego y se destruye, pues ¿qué dicen? O sea, ¿de qué me sirve este Dios, no? ¿De qué me sirve adorar este Dios? Y pues ahí es donde Dios recibe a cualquier persona que esté dispuesta a qué? A confiar en Él y a servirlo a Él, ¿no? Y eso realmente es lo que Yeshua está haciendo al morir por cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Yeshua lo que quiere es sanar, salvar, rescatar a todo el mundo y eso lo hizo a través de qué? De su sangre, ¿no? Por eso el afán y por eso ya más adelante cuando veamos Mateo 16, pues que dice, necesito ir a Jerusalén porque necesito ser glorificado, porque ya casi está llegando el tiempo de que de dar mi vida por muchos, ¿no? Y eso realmente es lo que va a ser. Por eso fue eso lo que pasó con esta mujer cananea que ella quiso rendirse delante de los pies de Dios y decir, sí, necesito de ti, sí, no soy digna de ti, pero si tú me ayudas, pero si tú me libertas realmente, es lo contrario. Te sigo, te sirvo, te obedezco, ¿cierto? Y por eso en el Éxodo, muchas gente fueron añadidos al ver la grandeza de el Eterno, ¿no? Al ver esa grandeza y ese poder que tenía el Eterno en en esa ocasión, ¿no? Por eso, cuando nosotros salgamos de en medio de las naciones, cuando empiece a cumplir este segundo éxodo, pues, ¿qué es lo que van a ver? Las otras naciones, cuando vean que nosotros estamos surgiendo y salgamos de todas las naciones, de diferentes pueblos, de diferentes lenguas, y vayamos en un solo camino en dirección a Israel, en vivir allí, pues imagínate lo que va a traer en ese momento, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar en ese momento cuando toda la simiente se levante y vaya caminando en un solo camino? Pues definitivamente vamos y las naciones, pues, ¿qué va a decir? Oiga, ¿qué pasó? ¿De dónde son todo este pueblo? ¿Hacia dónde van? ¿Cómo así que son Israel? ¿Cómo así que son de las 12 tribus? ¿Qué está pasando? ¿Cierto? Entonces empiezas a ver que realmente Dios ha puesto su luz en medio de las naciones. Dios realmente hizo a alguien grandioso, ¿no? Por eso nuestro llamado es estar, ¿qué? Alcanzando a esa simiente de Abraham, a hablar de él, a compartir de él, ¿no? Y aunque veamos o pensemos que no somos línea directa del Eterno, pero sí somos adoptados, sí somos escogidos. Y algo que decía este judío,
era que si yo soy adoptado, pues él me da mi apellido, en este caso el apellido sería Israel, ¿cierto? Entonces yo ya no soy colombiana, sino soy israelita y tengo que ceñirme bajo los principios, bajo los valores, bajo la alimentación de quién? De Israel, porque yo ya no soy colombiana, ya soy israelita, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que nosotros debemos de hacer. Si yo realmente quiero seguir a Yeshua, si realmente yo quiero ser parte de su pueblo, si realmente yo quiero ser su discípulo, pues de lógico que me tengo que ceñir a qué? Bajo sus normas, bajo sus leyes, bajo sus instrucciones. No puedo hacer lo que los demás están haciendo, ¿cierto? Porque yo ya no soy el hijo de Pepito, de Sutanito, sino de quién? De Dios. Y tengo que tener y tengo el apellido de Israel, entonces me tengo que ceñir bajo las reglas, bajo el apellido de lo que es Israel y de lo que él está enseñando. Porque si muestro otra cosa, pues de lógico que me va a desechar, de lógico que me va a sacar, ¿sí? Y eso se ve en muchas culturas. ¿Qué pasa con un con un islam, con una persona de China, de Corea, que sus hijos no estén siguiendo su propia voluntad, que no estén siguiendo incluso a sus propios dioses, pues incluso los pueden desechar, les pueden cortar todo tipo de relaciones si usted coge su camino y yo cojo mi camino, ¿no? O incluso a llegarlo hasta matar, ¿no? Entonces ahí es donde se va a ver realmente cómo Dios está glorificando con todo, ¿cierto? Y por eso al momento en que se restauren las 12 tribus, en que se levanten en medio de las naciones y todo el mundo los vea y todo el mundo vea que las 12 tribus realmente existen, que las 12 tribus ya no solo es una especie de teoría o como ahorita lo vemos nosotros, ya no es una especie de solo a nivel espiritual, sino que también se ve físicamente, pues imagínate qué va a pasar y qué va a ver el mundo. ¿Qué va a haber cuando del mar de las naciones salen cojos, mancos, ciegos, de todo tipo de personas y empiezan a ser restaurados y su vida empieza a cambiar de acuerdo a los estatutos de Dios, ¿no? Pues de lógico que se van a maravillar, ¿no? Por eso, cuando Yeshua estaba, y recordemos que en estudios anteriores, pues habíamos visto que Yeshua incluso le dice a sus discípulos, venga, ustedes no pasen ni por camino de gentiles, ni de samaritanos, lo primero que tienen que ir es ¿a dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿cierto? Y ahí es cuando se va a esta región de Tiro y Sidón. ¿Y para qué se va a esta ciudad, a este pueblo? Pues para rescatar a esa mujer que se humilló, a esa mujer que reconoce que es una mascota, ¿no? A esta mujer cananea que sabe que realmente está actuando como un animal, que no estaba haciendo lo correcto, que se estaba dejando llevar por sus pasiones, reconoce que por estar en esa situación no es digna de merecer nada, de tener o de exigir algo, ¿cierto? Y al saber eso, pues ella se humilla, reconoce su lugar, reconoce que no merece nada, pero que aún así, por lo menos con una migaja, por lo menos con eso tan chiquito que le dé, definitivamente va a haber la bendición, va a haber la grandeza de Dios, lo que a veces nosotros como hijos no lo vemos. A veces pensamos que Dios tiene que darnos todo por obligación cuando realmente es de misericordia que Él nos da, ¿no? Por eso Yeshua le dice, grande es tu fe, en contraste a lo que le dijo a Pedro, ¿no? Porque le dice a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste cuando estaba caminando por el mar? ¿Por qué dudó? Porque vio alrededor y vio esos vientos, vio toda esa tempestad, pues que dijo, no, acá me hundí, acá quedé, acá me ahogué, ¿no? Totalmente asimilado, totalmente
perdido, a diferencia de esta mujer que estaba perdida, que no tenía a Dios, que no sabía nada y estaba empezando a reconocer al maestro, estaba entendiendo que ella era extranjera, que era vil, que no merecía nada, pero que necesitaba de su luz, necesitaba de su amor, ¿no? Y ahí es donde esta mujer entiende que solo él podía hacer algo, que no eran sus dioses, que no era su pueblo, que no era su amor, que no era su voluntad, que no era nada de lo que ella pudiera hacer, podría sanar a su hijo, podía sanar a su hija, ¿sí? Sino que realmente el único que lo iba a hacer era ¿quién? Dios. Por eso corrió a los pies de Yeshua, por eso Yeshua le termina diciendo, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieras. ¿Por qué? Porque tuvo fe, porque dijo, definitivamente tú eres el único justo, tú eres el único verdadero, tú eres el único hijo de David que me puede salvar, ¿sí? Ya en el verso 32 sigue diciendo, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. ¿Sí? Y acá volvemos a ver esa compasión que tuvo Yeshua, y eso lo vimos cuando él estaba bajando de un monte. Ahorita no me acuerdo qué capítulo, yo soy muy mala para recordar a veces ciertas cosas, y vemos esa misma compasión que tuvo Yeshua al ver esa multitud, ¿no? Vemos que Yeshua no ha dejado de tener ese amor, ese cariño por el bienestar de los demás, ¿no? Y que dice, ya llevan 3 días conmigo. Y muy posiblemente en ayuno, ¿sí? Porque pues 3 días, imagínate toda esa gente, 3 días, ¿será que sí van a tener que comer? ¿Será que sí van a tener que esto? Pues imagino que llevarían su buen ligado, pues para tener por lo menos para 3 días, ¿no? Y pues imagínate, por eso dice enviarlos en ayunas. No, 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 no. Y muy posiblemente Yeshua estaba en ayunas, de pronto estaban haciendo un ayuno conjunto, ¿cierto? Pero 3 días, si uno tiene un ayuno de 3 días, definitivamente se pone a hacer ejercicio, se pone a hacer algo y ya como que viene el desfallecimiento, ¿no? Y recordemos que para esa época el ir a casa no es, no, salgo de la iglesia, voy con un colectivo y llego a la casa en media, 1 hora, 2 horas, ¿cierto? No es lo mismo. En ese entonces que era trayectos largos y dependiendo del lugar. Por lo menos acá estaban en Tiro y en Sidón y muy posiblemente ya habían bajado, habían estado en otros lugares y de ahí irse para sus casas que muy posiblemente no estaban cerca, estaban en otros lugares, pues imagínate, ¿no? El trayecto que tenían que hacer. Y ahí es donde viene Yeshua y le dice a sus discípulos, aliméntenle, ¿sí? Aliméntenlos. Y es algo curioso, ¿no? Porque esa parte es difícil, o sea, ¿cómo así que yo los tengo que alimentar? ¿Qué les voy a dar de alimento, cierto? Y ese es el final, como de decir, venga, o sea, yo como alimento. Y eso ya les había pasado cuando, en el capítulo anterior, cuando vimos la alimentación a los 5,000, ¿no? Ahí en Mateo 14:13, vemos que Yeshua también les dice, aliméntelos, o sea, ¿por qué no van y los alimento? ¿Sí? ¿Por qué no van y les dan de comer? ¿Por qué no hacen eso? Y Yeshua en pocas palabras les está diciendo ahí. Entonces, por eso los discípulos, pues, ¿qué dicen? No, o sea, pues, ¿cómo así? ¿Yo cómo los voy a alimentar, cierto? Y acá nos muestra que hay días proféticos, nos muestra 3 días que habían pasado desde que Yeshua estuvo, ¿en dónde? En la tierra, ¿no? O sea, 2 días, 2 milenios y estamos por entrar al tercer día, ¿no? Simbólicamente, desde que Yeshua muere, ¿no? Entonces, hace 3 días que están conmigo,
¿sí? Y es el momento ya de alimentarse. Es como decir, estamos ya 2 días, en el tercer día estamos entrando, por eso no sabemos si ya preciso cuando entremos pongamos un pie en el tercer día y ya empiece la liberación, muy posiblemente no sabemos, posiblemente pueda ser de 50, 100 años, 200, 500 años y recordemos que para Dios un día son 1000 años, ¿no? Entonces, pues ahí sí, como dicen por ahí, no sabemos precisamente qué día Él va a venir a alimentarnos, a saciarnos, a cambiar, ¿cierto? Nuestras vidas totalmente, en el sentido de que de ya pasarnos, no estar en este cuerpo corruptible, sino ser transformados a ese cuerpo incorruptible, ¿no? Que es realmente a lo que podríamos hacer acá, unir con este momento de alimentarnos, ¿sí? Entonces, por eso sigue diciendo en el versículo 33, dice, entonces sus discípulos dijeron, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto? O sea, ¿de dónde vamos a sacar tanta comida para alimentar a todo ese poco de gente? O sea, no, y es la misma respuesta que le dieron cuando estaban, ¿dónde? Cuando estaban alimentando a los 5000. Se les había olvidado lo que Yeshua les había enseñado, el milagro que Yeshua mostró, ¿no? Y ellos dicen, no, pero es que ¿de dónde nosotros vamos a sacar? O sea, ¿cómo vamos a poder hacer eso? Y recordemos que el desierto es sinónimo de ¿qué? De exilio, de dispersión, incluso de pruebas y a veces de adversidades, ¿no? Todo eso lo muestra cuando estamos en el desierto, lo vivimos. Hoy en día nosotros estamos ¿dónde? En el desierto, en el exilio, en la dispersión, en medio de las naciones, ¿no? No podemos tener una descanso pleno, ¿no? Por eso le dicen, ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Y es curioso porque se les olvidó hace pocos días, hace pocos semanas posiblemente, que habían visto lo de los 5000, no aprendieron, no entendieron y se les olvidó. Y eso realmente es como un niño chiquito cuando está su papá. Su papá lo puede sacar hasta sacarlo fuera del país, hasta llevarlo a todo eso. Y uno les pregunta, venga, ¿y ustedes se acuerdan por dónde pasaron? No sé. ¿Y vieron tal cosa? No sé, solo fui que llegué, subí al avión y llegué al lugar que tenía que llevar. ¿Mm? Pero, ¿qué pasa cuando uno ya es adulto? Ya le toca mirar por dónde va para que no se pierda y no haya cogido el bus que no era. Ya le toca aprender direcciones, ya le toca aprender ciertas cosas para saberse mover, ¿cierto? Y ahí si uno se dice, ¿por qué no le puse cuidado a mi papá o a mi mamá cuando me estaba explicando? Es que está en la calle tal, este es no sé qué, esto es acá, no se le olvide tal cosa, ¿cierto? Y a veces nosotros vamos tan confiados y muy posiblemente ellos estaban tan confiados, tan centrados en que como que Yeshua nunca se iba a ir, que los iba a rescatar, que los iba a restaurar, entonces ¿para qué teníamos que hacer esa labor, no? Pero Yeshua sigue enseñándoles con amor, con dedicación. Y algo que nosotros somos es que somos demasiados olvidadizos. Hoy aprendemos esto, entendemos esto, pero después de 3, 4 meses ya se nos ha olvidado y terminamos cayendo en algo que no debíamos caer, ¿no? Por olvido, porque a veces dejamos de estudiar las escrituras. Por eso lo que le dice Dios a Josué, estudia, medita de día y de noche en las escrituras, con el fin de que no caigamos y de que no volvamos a cometer los mismos errores. ¿Por qué lo dice Dios? Porque somos olvidadizos, porque se nos olvida. Por eso es que cada uno de los 66 libros habla del mismo tema. Vuelve a mis mandamientos, obedece, escucha mi voz, no te apartes de mí, ¿cierto? Eso es casi todo lo que nos repite desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y a veces pensamos que es una retaíla, pero nos lo enseña de tan diferentes maneras que a veces uno se sorprende, ¿no? Y sigue en el verso 34 y Jesús les dijo, ¿cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron, 7 y unos pocos pececillos. Y acá vemos que cambió el número, ¿no? Cuando vimos la alimentación a los 5000, ¿tenían cuántos panes?
5, ¿cierto? Y 2 pescados. Acá vemos que ya tienen son 7 panes y dice que pocos pececillos, o sea, los pececillos, digamos que el número no es tan significante porque ni siquiera nos dan el número, ¿sí? No es tan importante, pero sí detalla mucho la cantidad de panes, 7 panes, ¿sí? Este número 7 que tiene que ver a lo largo de las escrituras o porque conecta el número 7 con este milagro acerca de la alimentación y cómo se conecta también con los 5,000 que él alimentó. Cuando estábamos viendo con los 5,000, estábamos viendo que estos 5 panes eran que la Torá, las escrituras, ¿cierto? Pero bueno, acá ya me habla de 7 panes. Entonces, ¿cómo ligo estas cosas y cómo conecto esto, no? Y ahí es donde tenemos que primero entrar a ver el significado del número 7, ¿no? El número 7, recordemos que se significa completo, plenitud, santidad y sobre todo reposo, ¿no? El primer número 7 que aparece en las escrituras es en Génesis 2 y nos habla que es un día santificado, que es un día de bendición y que es un día que el Eterno apartó ¿para qué? Para su reposo, ¿cierto? Entonces vemos esa conexión del séptimo día con el reposo y el 7 también tiene que ver con esa parte de reposo, porque cuando hablamos acerca de milenios, como lo dicen las escrituras, casi siempre el número 7 también está declarado con 7 milenios, ¿no? Los 6 primeros milenios son los que pasamos acá en la tierra, que son los que estamos próximos a cumplir, y el séptimo es entrar ¿a dónde? A su reposo, a su descanso, ¿no? Que ya sería entrar en el milenio y muy posiblemente ya después a la eternidad. Por eso el día octavo, ¿cierto? Pues sería la eternidad, el símbolo de infinito. Que tú escribes el 8 y lo escribes y lo escribes y lo escribes y no tienes por qué parar. En cambio, tú escribes cualquier número, tiene principio y tiene final. En cambio, el 8 no tiene ni principio ni final. Por donde empieces, ahí sigues y sigues y sigues dando vueltas, no importa si estás mareado o no, sigues dando vuelta y sigue construyéndose ese número 8, ese número infinito, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que mirar a lo largo de los 66 libros qué es lo que habla acerca de este número 7 y casi siempre este 7 está implicado y está como número simbólico de qué? Del reino de Dios, ¿sí? Porque cuando hablamos de plenitud estamos hablando de que el reino de Dios, es cuando realmente todo va a ser restaurado, cuando realmente todo va a llegar a la plenitud de lo que Dios quiere, a la totalidad de lo que Dios quiere, a que todo esté completo, a que el plan de Dios se cumpla a la perfección, ¿no? Y por eso sabemos que los 66 libros pues son inspiradas por Dios, ¿no? Por eso, cuando Yeshua vino pues de qué? A afirmar, vino a cumplir, vino a mostrarle al mundo, ¿sí? La perfección, la plenitud y la totalidad de lo que él iba a hacer, ¿cierto? Y por eso nosotros tenemos que mirar que acá ya estaba hablando después de que de haber sanado a todos estos enfermos, de haber curado a todos estos cojos, a estos mancos, a estos ciegos, todas estas personas que estaban mal, que necesitaban restauración y después nos viene a hablar de la eternidad, ¿sí? Porque acá está representando en esta alimentación a los 4,000 es el entrar en su reposo, ¿sí? Después de 3 días de hambre, después de 3 milenios donde no estamos con Dios, donde estamos alejados de Él, venimos a tener ese refrigerio con Él, esa alimentación con Él, pues definitivamente que nos va a hacer completos. Por eso ese enfoque que le da a ese 7, a ese número que nos lleva a la perfección, a ser completos, ¿cierto?
En otras palabras, lo que le está diciendo es que nosotros éramos incapaces y somos incapaces de adorar a Dios, pero que ahora podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque estamos en pacto, porque Yeshua vino a hacer todo, ¿sí? Él fue el complemento que nos ayudó a entrar al pacto. Él fue el que nos ayudó a entrar a santificarnos, a restaurarnos, ¿no? Por eso habla de pocos pececillos. Ya no habla de cantidad de peces, ya no dice un número específico, sino dice pocos peces, hablando de un remanente. ¿Sí? Hablando de que en esa eternidad solo va a entrar un remanente. Y eso lo hemos visto en Isaías, no me acuerdo si en Jeremías también habla, que solo un remanente va a entrar. No vamos a entrar todos, y eso es algo también que no me acuerdo en qué libro lo vimos, acerca que estábamos hablando de esa promesa que Dios le da a Abraham y le dice que su descendencia va a ser como la arena del mar, ¿no? Pero recordemos que hay una arena del mar, ¿cierto? Que se ve, que es visible, que está a las orillas del mar, ¿cierto? Pero ¿qué pasa la que está mezclada debajo del mar? ¿Será que se ve? ¿Será que es visible? No, está asimilada, está perdida. Y ahí es donde vemos que muy posiblemente Dios lo estaba diciendo, no, tu descendencia va a ser como la arena que está a la orilla del mar, ¿sí? Pero aquella que está hundida, que está perdida en medio de las naciones, esa no se va a salvar. ¿Por qué? Porque no quisieron ver, no quisieron salir, no quisieron ser rescatadas, ¿sí? Y ahí es donde nosotros, si nosotros realmente queremos ser ese remanente, pues vamos a tener que andar de acuerdo a su mandamiento y hacer lo mismo que Abraham hizo, dejar sus instintos, dejar sus deseos, morir a nosotros mismos para seguir la voluntad del Eterno, ¿no? Imagínate esto que está diciendo, no, pocos van a entrar en mi reinado. Poco es lo que ellos van a ver, ¿sí? Y por eso es que también dice Yeshua, hay mucha cosecha, hay mucho que hacer, pero pocos obreros, ¿sí? Pocos obreros realmente quieren obedecer, o muchos son los llamados, pero pocos los escogidos, ¿no? Y eso lo podemos ver, por eso en Mateo 9:36 que nos dice, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros, pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿sí? O sea, por más que nosotros y nosotros podemos ver mucho trabajo, podemos ver que definitivamente hace falta gente que hable, que lleve el evangelio, pero no todos están dispuestos a hacerlo, ¿sí? Entonces eso es lo que está mostrando con estos pocos pececillos que van a alcanzar a qué? A muchos, ¿no? A mucha pueblo, ¿sí? Y sigue en el verso 35, y mandó a la multitud que se recostase en la tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud, y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Otra vez el número 7. Otra vez esa plenitud, esa totalidad, ¿sí? Que está hablando acá. Y ahí es cuando están alimentadas las 12 tribus, están alimentados, pero ya no solo es alimentar a las multitudes, sino que beneficia a todas las naciones. Es decir, acá en esta poca gente, 4.000 personas, está hablando de una totalidad, de una plenitud, ¿sí? Está hablando de un número 7 que solo estos están demostrando la plenitud de todos los demás. Por eso cuando habla en Apocalipsis, por lo menos a las 7 iglesias, no quiere decir que solo le está escribiendo a esas 7 iglesias, sino que esas 7 iglesias representan a quién, a la totalidad del resto de las comunidades de creyentes, al resto de las comunidades del
el mundo, ¿cierto? Lo mismo acá, estos 7 panes es la alimentación que no solo va a ser para esos 4.000 personas, sino para todo el mundo, que va a llegar un momento en que todos van a ser alumbrados, en que todos se van a beneficiar del pan de vida. Por eso incluso en Apocalipsis, en los últimos capítulos, habla acerca de cuando descienda la gran Jerusalén y que esas naciones que quedaron después de todo lo que pase, después de la guerra, después de toda esa restauración que Dios va a hacer, de acabar el mal y todo eso, que esas naciones que queden, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a tener que hacer? Ir y aceptar y vivir de acuerdo a la voluntad del Eterno, si no, van a ser castigadas. Incluso dice, cualquiera que quiera comer del pan de vida, lo puede venir a hacer gratuitamente, no van a tener que pagar, no van a tener que buscar de beber agua de vida gratuitamente, ¿no? Entonces, por eso, estas 7 canastas que se juntan, pues representan a aquellos que van a ser santificados para entrar al reposo. Y eso lo vimos por lo menos con las parábolas de Mateo 13, ¿no? Cuando hablamos de la separación de los peces, veíamos que habían unos que desechaban, pero hay otros que guardaban ¿en dónde? En canastas, ¿no? ¿Y esos eran para qué? Esos eran para perversión, para mí, porque son aptos, porque son beneficiosos, ¿cierto? Lo mismo lo vemos con la cizaña y el trigo, ¿no? El trigo es apto, el trigo es bueno, está dando frutos, es correspondiente a mis discípulos, pues están haciendo lo bueno, entonces van a entrar en mis graneros, ¿sí? En mi reposo. Pero lo malo, lo que no sirve, lo que es hierba, lo que es cizaña, pues se atan y se echan al fuego, ¿cierto? Eso es lo mismo que está mostrando acá y si vemos Yeshua no está hablando de cosas que no ha enseñado, lo está repitiendo pero de una manera diferente, ¿sí? Y recordemos que vamos en una cronología en estos 2 capítulos, tanto en el 14 como en el 15, ¿no? De ese proceso de lo que Yeshua estaba haciendo y de lo que Dios va a hacer y está haciendo a lo largo de los tiempos, ¿no? Que ya hemos visto la mayoría de todo este proceso ya se cumplió, que falta poco, ya lo que estamos es a las puertas de la redención, ¿no? Y por eso dice en el verso 38, y eran los que habían comido 4.000 hombres. Y acá está el número 4, ¿no? ¿Qué pasa en el número 4? Y cuando hablamos de 4, estamos hablando muy posiblemente de los 4 ángulos de la tierra, ¿sí? Porque eso es lo que casi siempre se habla con el número 4 a lo largo de las escrituras. Está esas profecías en Isaías, por lo menos 11:12, dice, y levantarán pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra, de los 4 puntos cardinales, ¿no? Y siempre hace énfasis como esos 4, esos confines de la tierra, ¿no? Y ahí es donde nosotros podemos ver esa restauración que tiene Dios con nosotros. O sea, por eso esos pocos panes, esos pocos pececillos, pues son el remanente de los 4 puntos de la tierra, de los confines de la tierra, de que nos salque desde Patagonia, desde China, desde Argentina, desde el lugar donde estemos, nos va a sacar y nos va a llevar otra vez a estar en la heredad. Y estos que realmente escuchen su voz y quieran caminar como Él quiere, pues definitivamente ellos son los que van a ser restaurados, los que van a ser alimentados, los que van a entrar en el reposo, ¿no? Imagínate esto que está diciendo acá. Y sigue ahí en el verso 38, dice, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Entonces, ahí es donde viene que la restauración completa, ¿sí? 12 tribus que estaban hundiéndose, que estaban perdiéndose, sí, eso lo vemos desde el capítulo 14,
Cuando empieza a hablar de, después de alimentar a estos 5,000, van y Yeshua envía a los discípulos por adelante y ellos empiezan en medio de una tormenta y piensa que se van a hundir, ¿cierto? Y Yeshua es el único que los puede ¿qué? Rescatar, que los puede devolver realmente a su origen y no van a ser... no se van a hundir, no se van a asimilar en medio de las naciones, ¿no? El único que realmente va a hacer eso es Dios, de lo contrario, nosotros nos podemos hundir, ¿sí? Por eso podemos ver acá que esta mujer cananea, esta mercader que estaba mencionado incluso en Oseas 12, ¿no? Que quiere salir de entre las naciones, que quiere y se cansó de estar viviendo y estando con hombres y con hombres se hartó esa vida, se cansó, pues el único que te puede hacer, el único que te puede comprar, el único que te puede rescatar, así como lo vimos en la parábola de la perla preciosa y el tesoro escondido, ¿quién es? Dios, ¿cierto? No hay nadie más que pueda dar tu vida por ti. Y en Apocalipsis 22:11, ¿qué nos dice? El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. O sea, quédese como estás, ¿sí? Si quieres ser injusto, quédate injusto. Si quieres ser santificado, santifícate cada día más, ¿no? Ahí es donde Él te va a dar lo que tú deseas. Por eso es que cuando hablamos, por lo menos en Levítico, si no estoy mal, 20, que habla acerca de la santificación, ¿sí? Que te dice santifícate y después termina en el siguiente versículo con que yo te santifico. O sea, yo tengo que tener la disposición para santificarme, para limpiarme, para ver, y por eso eso fue algo que pasó, digamos, con el hijo pródigo, ¿no? Que estaba viendo las algarrobas, quería comerse las cosas del marrano, lo que ellos estaban comiendo, pero llegó un momento en que entró en sí. Venga, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué estoy acá queriendo comer lo que los cerdos comen? Cuando en la casa de mi padre, por lo menos de albañil, por lo menos de trabajador, por lo menos de siervo, tengo comida, tengo vestido y puedo comer mejor que estos marranos, ¿sí? Eso lo pensó. ¿Qué pasó cuando Nabucodonosor aceptó que Dios era todo, que Él tiene el control de todo, que Él le da su poder, su autoridad, su reino a quien quiere y no es por Él y no era por su grandeza? Pues es cuando tiene el entendimiento, cuando sabe que el único que lo restauró y que el único que lo levantó de allí donde estaba era quién? Dios. No hay más, ¿sí? Eso realmente es cuando nosotros empezamos a entender que vamos a encontrar más satisfacción en nuestra alma, no vamos a encontrar más satisfacción para nuestras vidas si no está en el lugar de Dios. Si voy a otro lugar no lo va a encontrar, pero con Dios la vamos a encontrar sin importar en el lugar en el que estemos, sin importar en el foso cenagoso en el que estemos. Dios nos puede mirar, nos puede rescatar, nos puede sacar de allí y mostrarnos realmente algo verdadero, ¿sí? Algo bueno, algo que nos va a limpiar. Por eso en Levítico 27 nos dice, ese es el versículo que les decía: santificados pues y sed santos, porque yo el Eterno soy vuestro Dios. Entonces, ¿qué primero que te dice? Santifícate. Empieza a estudiar, empieza a limpiar tu vida, a conocer qué es lo malo, a conocer y a discernir entre lo bueno y lo bueno, ¿cierto? Empezar a tú dar esos pies, esos pasos, así cuando nosotros confiamos en el Eterno tenemos que dar pasos, así no pensemos que estamos en lo correcto, pero si vamos camino hacia Él, pues Él nos va a guiar. Por eso le dice, y guarda mis estatutos y ponedlos por obra, yo el Eterno que os santifico. ¿Quién es el que va a terminar de hacer la obra? Él. Por más que yo corra, por más que yo me quiera santificar, no va a hacer nada, ¿cierto? Pero lo importante es que nosotros estemos buscando esa santificación, ¿sí? Y eso es lo que pasaba, por lo menos
Algo que pasa con un borracho, algo que pasa con un drogadicto, algo que a alguien que le gusta estar molestando y le gusta estar en la recocha, pues ¿qué pasa? Se va a unir a más gente que le guste la recocha, que le guste estar en el trago, que les guste estar en la drogadicción. Si ustedes ven, y eso pasaba por lo menos en los colegios, están todos los grupitos, ¿no? Está el grupito de los nerds, está el grupito de los que hablan, está en el grupito de los que recochan, está en el grupito incluso de los que dibujan, está el grupito de los que hacen X cosa, pero se diferencian y todos tienen un común denominador, ¿sí? Algo los distingue, ¿sí? A los nerds porque estudian mucho, porque son muy juiciosos, a los recocheros porque, mejor dicho, todo es carcajadas y cada vez que pueden estar molestando y estar burlándose de los demás, ¿cierto? Y ahí es donde se diferencian, ¿sí? Entonces, ahí es donde el Eterno te dice, bueno, santifícate, apártate para mí, ven con mi equipo, únete a mi camiseta, vas a ser diferente, haciendo qué? Siguiendo mis estatutos. Si tú sigues eso, si tú guardas eso, pues yo te voy a santificar, yo voy a cambiar tu corazón, yo voy a hacer que pertenezcas a mi grupo y nadie más de los demás, de los otros grupos te va a poder hacer algo porque yo te voy a cuidar, porque yo te voy a cuidar, porque yo te voy a santificar, no lo vas a envidiar, no vas a codiciar nada de ellos, ¿no? Eso realmente es lo que está hablando acá en estos dos capítulos. A mí me quedó así como una pequeña duda que no Dime. entendí muy bien. Ujú. Y es en relación, me acuerdo que mencionaste que la alimentación, de esos que menciona 3 días, Ajá. que eran días en los que pues te estabas alimentando del Señor, ¿no? O no sé si me confundí. Y que después de esa alimentación de 3 días, de alimentarte de la palabra de Dios, pues ya venía el reposo. Y mi pregunta es, por ejemplo, también mencionaste, ahí es lo que no entendí. Eso entendí por un lado y por otro lado entendí que 3 días también correspondían a 3 milenios de hambre. Y algo Eh, bueno, mencionaste allí no, déjate, es que no me quedó así como muy claro. ajá. También mencionaste algo así de que los que querían y seguían o sea, sus estatutos, su palabra, pues entrarían al reposo, pero los que no, ellos iban a entrar bueno, ellos no iban a entrar, pero iban a tener otra oportunidad. No sé si está correcto lo que entendí o no. Y me pregunto si esa otra oportunidad era el milenio, que supuestamente se habla tanto del milenio. Entonces, todo eso lo tengo un poco confundido, perdón. No, tranquila, igual la idea es que quede todo claro, por eso me gusta preguntarles. Bueno, cuando se habla acerca de estos 3 días, ¿sí? Está cuando mencionaste de Los siete Mateo 15 panes. del 32 al 39 cuando ibas a empezar a hablar de la En el alimentación verso. de los 4.000. Ajá, en el verso 32 sí, está ese de que, bueno, aquí a 3 días, ¿no? Que dice, tengo compasión de ellos, de la gente, porque Ujú. ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, ¿sí? Yo les decía, y esa era, es una teoría que muy posiblemente tengo, y es que posiblemente ellos ya se les había acabado la comida. Una, puede ser varias razones. La primera, definitivamente fueron con poca comida, no pensaron que iban a durar 3 días allá con Yeshua caminando y esto. Muy posiblemente la otra es que estén en ayunas, y posiblemente fue que yo no aclaré ahí las teorías que se me vinieron a la cabeza. La segunda es que muy posiblemente hubieran estado en ayunas con Yeshua, ¿sí? 3 días de ayuno y oración. Se ve harto en las escrituras esos tipos de ayunos, ¿no? Largos. Y por eso Ajá. le dice
¿cómo yo los voy a enviar lejos a una distancia grande cuando no tienen, sí, digamos, la solvencia física, esa energía que necesitan para caminar y llegar otra vez a sus casas, ¿sí? Digamos que Ujú. ahí se podrían ver esas dos teorías, ¿sí? Ah, ok. Entonces, ahí es cuando Yeshua le dice, venga, aliméntelos, venga, sácielos, ¿sí? Como diciéndole, venga ustedes, ¿por qué no sacian a esa gente? ¿Sí? Por eso dice, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen. Entonces sus discípulos dijeron, venga, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los voy a alimentar, cierto? Y ahí es donde vemos que esos 3 días que están conmigo, pues también pueden ser los 3 milenios, ¿sí? Los 3 milenios de los que habla las escrituras, que son para cumplir los 7, ¿no? Recordemos que llevamos 4 milenios antes de la muerte de Yeshua, si no estoy mal, se cumplen 4 milenios, ¿no? Desde Abraham hasta, Ajá. no, desde Adán y Eva, creo que es la cuenta, desde Adán y Eva hasta Abraham, creo que son 4 milenios, ¿cierto? Si no estoy mal. Después lo Sí, sí, revisamos. sí, su merced Creo dijo que que los eran, 4 milenios, según lo que yo he entendido, se cumplen hasta el nacimiento de Yeshua. Ajá, exactamente. Y después Ajá. de Yeshua hasta la eternidad, es decir, yo creo que hasta más allá de su segunda venida o en su segunda venida, se van a cumplir los 3 milenios. Realmente esa parte, digamos que el séptimo milenio no se sabe si se va a cumplir en el milenio, aunque es muy posiblemente en este milenio que tú hablas y que dice en Apocalipsis que vamos a vivir un milenio antes de entrar a la eternidad, ¿no? Que es después que va a haber una pelea con todos estos revoltosos que se levanten estando en el milenio y se unen a Satanás otra vez a querer desbancar a Dios. Y pues, ¿qué pasa? Dios desbanca a todos, los destruye y ahí sí ya queda todo limpio, queda todo purificado y ahí sí podemos entrar a la eternidad, ¿no? Entonces, estos 3 milenios o estos 3 días muy posiblemente están conectados con esos 3 milenios que faltan. Ya ahorita, ¿qué pasa? Estamos pasando los 2 milenios, o sea, faltaría el milenio último, ¿cierto? Que es al que estamos por entrar. ¿M? Que es, por eso les digo, el número 7 también habla de reposo. No solo el reposo físico, no solo el reposo que nosotros estamos viviendo sábado tras sábado, es decir, cada séptimo día en búsqueda del eterno, como hoy lo estamos haciendo, sino que también es el reposo que vamos a ver a nivel eternidad, ¿sí? A eso es a lo que hablé cuando hablamos de los tres, de estos 3 días en comparación con los 3 milenios, que recordemos que esto lo vemos en varias oportunidades a lo largo de las escrituras, por lo menos cuando Pablo es llevado preso y encarcelado, ¿sí? En una en casa por cárcel, valga la redundancia, eh, es encarcelado allí. ¿Cuántos días dura allí? Perdón, ¿cuántos años dura ahí? 2 años, ¿cierto? Y recordemos que eso es lo que lleva Pablo a lo largo de los milenios, 2 milenios, que en una casa alquilada como lo que es Roma, ¿sí? O sea, él está preso allí, no está dando lo que tiene que dar, no está estudiando, no está enseñando lo que realmente está enseñando, lo que debería o lo que se debería sacar de él. ¿Por qué? Porque está encarcelado. Le cambian y tergiversan sus palabras, ¿no? Entonces hace lo mismo, el mismo énfasis hace acá en cuanto a estos 3 días, ¿sí? Ajá. Hasta acá vamos bien, ¿sí? Ya ahora sí vamos entendiendo. Ya me aclaró un poquito. Es que sí, a lo mejor me confundió un poquito por lo de las teorías. Ajá. Sí, Ajá. de pronto no las aclaré muy bien, son teorías que se pueden sacar del texto porque realmente no dice si tenían de comer como en el otro, ¿no? Que estaban de camino, se les acabó todo y pues ya ahora qué les vamos a dar, ¿cierto?
o Ah, llevaban caminando con ellos y ya tocaba, se estaba oscureciendo, llévenlos a la casa, pues no los podemos mandar ya a oscuras, pues no, démosles de comer y que se queden acá la noche, ¿no? Entonces, acá ya dice que 3 días con él, muy posiblemente en ayunas, muy posiblemente llevaron para un día o 2 días y ya estaban, mejor dicho, que ya no podían, ¿no? Entonces, ahí es donde se ve, digamos, ese que no se sabe y está como en un quién sabe qué pasó allí, ¿sí? Pero qué pasó, ninguno tenía cómo saciar su hambre, ¿sí? Es lo que se sabe, ¿listo? ah, gracias. Ujú. Entonces ya cuando pasan esta parte, estos 7 días, ¿sí? Que es lo que estamos hablando acá en cuanto a las 7 canastas, ¿sí? Que ya lo que nos dice el verso 34, ¿cuánto panes tenéis? Dijeron 7 y unos pocos pececillos, ¿cierto? 7, pues hablando de estos 7 milenios, ¿sí? Que vamos a vivir. ¿Sí? Hablando en resolución aquí a la vida eterna, ¿sí? Ya no a la vida física, sino que cuando cumplamos esos 7 milenios vamos a ser entrados al día de reposo. Por eso dice que pocos pececillos, o sea, pocos, el remanente, va a haber solo un remanente que va a entrar ¿a dónde? A la eternidad, ¿sí? Por eso ese número 4 que estábamos viendo, ¿sí? Por eso esos 4.000 hombres que hablan, pues son ese remanente de donde de los 4 puntos cardinales. O sea, este número 4 está representando no a hombres, no a peces, sino a quienes, a los 4 puntos cardinales de donde todos vamos a ser sacados, ¿sí? De lo que habla Jeremías en Jeremías 16, de que vamos a salir de donde, de todas las naciones, tribus, lenguas, de donde estemos, vamos a salir directo a la presencia del Eterno, a buscar de Dios, ¿no? No sé si ahora sí queda un poco más claro esto de los 4.000. Sí, ya me quedó claro, es que yo creo que me confundí o no escuché o a lo mejor me distraje y no escuché lo de las teorías, pero ya con esto me queda claro, porque antes lo veía como contradictorio y no entendía, pero ya ahorita con lo que explicaste ya me quedó claro. Muchas gracias. Vale, vale, no, no hay problema. Lo importante es dejarlo claro, sí, porque pues de pronto fue que yo me enredé, no supe darles el detalle o explicarles o de pronto me confundió un poco, ¿listo? Entonces no hay problema. Lo ideal es que vayamos entendiendo todo, ¿no? Ujú, Bueno. gracias. Ujú. Nos quedan 19 minutos para ver el capítulo 16 y la verdad pues es muy poco, quedaría muy cortado. Entonces lo que vamos a hacer es que los voy a dejar salir hoy temprano. Hoy vamos a tener un Yo voy a descanso decir, más antes. ¡yupi! Con los Eh, niños. Ajá. Porque si no, pues nos queda cortado y realmente pues ya empezar a coger y ahí sí le cogemos el ritmo al estudio y empezamos a cortar, ¿sí? Entonces ahí quedamos como que, ay, ¿por qué no nos da más, no? Entonces, para no dejar en ascuas, mejor vamos a ver todos estos 11 versos, que primero vamos a dividir este capítulo 16 en dos partes. La primera, vamos a ver la señal de Jonás, ¿no? Cómo Yeshua da esta señal de Jonás. Y pues no vamos a ver cómo se cumple, eso ya lo vamos a ver más adelante, cuando ya Yeshua esté pasando todo ese proceso. Sí, vamos a ver cómo se cumple. La segunda parte es lo que pasa en el monte Hermón, ¿no? Con este lugar que se le llama las puertas del infierno, ¿no? Que pues hay que entender qué son las puertas del infierno, de qué está hablando, para entender lo que le dijo a Pedro, ¿no? Que esta es la roca con la que va a ser como la piedra de ángulo para levantar a su pueblo, ¿no? Y que muchos han desviado este concepto diciendo que Pedro es el primer papa, ¿no? Cuando realmente no es lo que dice las escrituras, ¿no? Entonces ahí vamos a estudiar también esto y pues ya nos quedaría, no sé si alcancemos a ver todo eso en una sola clase, no creo, pero pues la idea es ir avanzando, ¿no? Ya vamos en Mateo 16, ya vamos, mejor dicho,
viento en popa, pero pues bueno, ahí vamos aprendiendo mucho más, ¿no?